Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Bien, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 12 de agosto de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado La Estrategia de Terror en Chiapas. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia DACAE con el tema gentrificación o alto a la gentrificación en el barrio de San Francisquito, allá en el estado de Querétaro. Y en el bloque del comentario, el tema es un informe de violaciones a derechos humanos necesario. Y en el bloque de La Voz de Fragua, Afore y Jubilación. Y por último, en el bloque de la entrevista vamos a tener a Antonio Cerezo con el tema allanamiento y robo contra pobladores de la comunidad Efraín Espinosa, allá en el estado de Chiapas. Pues sean bienvenidos y bienvenidas, escríbanos desde donde nos están escuchando o desde donde nos están viendo. En esta ocasión sí pudimos transmitir, como casi siempre, en las dos plataformas, en Facebook y en YouTube, así que pueden escoger por la vía por la cual nos quieren ver o escuchar. Y si no pueden en vivo, pues en algún momento que se den ese tiempo y también puedan compartir el programa. Y bueno, pues sin más, vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues ya estamos de regreso y le damos la bienvenida y las buenas noches. ¿Es Dacae o cómo se pronuncia? Dacae, Dacae. buenas noches. Dacae. Bueno, pues muchas gracias, Dacae, por tu tiempo, por la disposición. Y pues vamos a platicar. Hace pocos días, el 8 de agosto, si no mal me equivoco, una movilización en el barrio de San Francisquito contra la gentrificación, una palabrita que últimamente ha cobrado más significado, ya tiene varios años, pero a veces mucho no entendemos qué significa eso de gentrificación. Y bueno, platícanos un poquito del contexto del barrio, un poco de su historia y por qué le están diciendo no a la gentrificación. Pues mira, como sabemos, pues el barrio es centro de la capital de Querétaro, forma parte del centro, y ya llevamos 6 años con la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, llevamos 6 años luchando en frenar esta gentrificación, en poder pues guardar nuestras tradiciones, nuestra medicina, nuestra cultura, que es con lo que se quiere lucrar. Como sabemos, Querétaro está en un proceso de gentrificación desde hace mucho tiempo ya, está en el 5º lugar con inmobiliarias de lujo, con más inmobiliarias de lujo en toda América Latina, y resulta que también una de esas inmobiliarias de lujo es Puerta La Victoria, que está a un paso de San Francisquito. Así como eso, pues han habido procesos para querer cambiar el uso de suelo, para poder lucrar con la tradición aquí en Querétaro. Se planteó también, en el barrio, perdón, se planteó también un corredor turístico que atravesara todo el barrio para poder lucrar justo con la tradición conchera, las danzas del barrio. Y esas como muchas otros problemas que tenemos aquí en el barrio con la gentrificación. También sabemos que pues empieza por las periferias y es justo lo que quieren hacer con las remodelaciones de las calles, de los cruces, para poder empezar un poco a meterse al barrio.
Y la importancia del barrio de San Francisquito, platícanos para la audiencia, sobre todo la que no es de Querétaro, digamos, es un barrio céntrico, de cuál es su importancia, digamos, cultural, social, ¿no? ¿Por qué, desde cuándo está esta movilización o cómo se ha expresado, ¿no? Su propia organización. Pues dentro del barrio de San Francisquito nacen muchas de las mesas concheras, las danzas, que son representativas de aquí de la capital de Querétaro. Se les llamaba antes un barrio de brujos, así le decían, Mm, por un poco la ignorancia de las personas curanderas. Hay mucho conocimiento alrededor de la medicina tradicional aquí y es muy rico en cultura. La danza nos ha regalado la cultura que nos define como barrio. Entonces, a partir de ahí, pues nace toda una tradición y una cultura que sostiene en Querétaro en general. Y la lucha de aquí del barrio, la confederación como tal se conforma hace 6 años por parte de las danzas concheras, enterándose justo de estas formas de lucro que el gobierno quería hacer con su tradición y al mismo tiempo con los vecinos y las vecinas del barrio para poder hacer uso del suelo y ser sujetos de derecho para poder hacer este uso del suelo a conveniencia de lo que necesitan las vecinas y los vecinos del barrio. sí, y el 8 de agosto en la movilización, platícanos, salieron, marcharon, protestaron, tuvieron interlocución con autoridades, no tuvieron, la están buscando, no la están buscando. Pues ahorita nace esta marcha porque es un tema que se ha estado dando mucho, no nada más aquí en San Francisquito, tenemos muchas colonias, muchos barrios como La Cañada, Hércules, el Tepe, que han tenido justo estos procesos de gentrificación. Últimamente se han agarrado de la parte de movilidad para empezar a cambiar ciertas periferias del barrio. Entonces nosotros convocamos a la marcha, no fue una marcha exclusiva de aquí del barrio, Mm. nosotros como Confederación Indígena convocamos a una marcha donde se pudieran unir más barrios, más colonias que están en estos procesos, colectivos que están también en estas luchas activistas. Eh, y fíjate que, pues sí, hemos tenido acercamiento con estos procesos. Logramos un nombramiento como barrio indígena urbano hace, pues el año pasado. Esto nos permite a nosotros poder disponer del recurso que el gobierno tiene destinado para las comunidades y barrios indígenas. Ha sido todo un conflicto, la verdad es que estamos aprendiendo en el camino también, pues esto acaba de sucedernos, estamos investigando qué es lo que tenemos como derecho y cómo podemos acudir a estos recursos y a estos cambios de uso de suelo que nosotros pedimos y exigimos, ¿no? Porque el recurso está, el recurso lo tienen. La cosa es que no nos lo dan para lo que nosotros necesitamos dentro del barrio y sabemos que pues el barrio ha tenido un abandono institucional desde mucho, mucho tiempo atrás. ¿Y qué es lo que necesita el barrio? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? ¿No? Porque uno es lo que le quieren imponer, pero pues hay necesidades también reales. ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? ¿O en qué está pensando? Pues mira, como te digo, como menciono, hay un abandono institucional desde hace muchos, muchos años aquí en el barrio y nosotros queremos que se desvíe este recurso que están proponiendo para los cruces en las periferias a, por ejemplo, el drenaje en ciertas Mm. calles del barrio, que es muy, muy malo, mucho, muy malo, apenas llueve muy poquito y se le mete el agua a las casas, iluminación en ciertas calles también. Pedimos como un proceso para poder ocupar los predios abandonados porque son muchísimos. Estamos luchando también por poder recuperar o ver la manera de ocupar la fábrica, que sabemos que también puede ser un gran impulso para la gentrificación dentro del barrio, porque esa fábrica está dentro del barrio. Y pues iluminar, ya hay postes que se están cayendo porque cuelgan de los cables, pues eso, mejoras. Las banquetas no están hechas para adultos mayores y hay Ya. mucho porcentaje dentro del barrio es conformado por gente adulta mayor.
Y ahora del otro lado, ¿cómo se están imaginando quienes quieren gentrificar el barrio? Pues la fábrica es una yo creo, de las primeras formas, porque al parecer esa fábrica pertenece a una inmobiliaria que podría poner departamentos dentro de eso. Y lucrar, en general, lucrar con la cultura y las tradiciones que tenemos dentro del barrio, pues sabemos que no es un proceso de mejora, es un proceso de despojo, más bien. Sí, es algo, un fenómeno, o bueno, es una política del Sí, Estado que está afectando a muchas comunidades, muchos barrios, muchas colonias en diferentes ciudades o capitales de los estados. Aquí en Ciudad de México hemos visto las consecuencias ya directas sí, de, claro. de pueblos originarios gentrificados completamente, 100%, que nada más les dejan 3, 4 cuadras empedradas, las pintan de colores bonitos y ya es lo único que, y al lado ahí tenemos aquí la Torre Mítica, que es una super torre, centro comercial, Sí, justo hablamos como de ese abandono institucional porque vienen pues ahora en campañas o en cosas así, es justo poner bonito, ya sea alrededor o pintar de colores, mientras el drenaje sigue terrible, mientras la gente sigue sufriendo de desgaste de sus casas, no tienen luz, no tienen agua. Entonces sí, sí, no son las mejoras que el barrio necesita y para lo que luchamos nosotros. Sí, pues es importante también decirle a la gente, a lo mejor algunas no conocen pues la importancia de la tradición conchera, ¿verdad? Si se llama, se dice conchera, Sí, que es, sí, es la danza como, cochera. sí, la danza conchera que yo incluso conocemos a varias gente que danza aquí y para todos Querétaro es un referente, ¿no? El barrio San Riquito, o sea, todo el mundo tiene que ir ahí en algún momento de su vida, ¿no? Es como es parte de esa riqueza cultural que efectivamente quisieran encapsularla y venderla, ¿no? Sí, sí, es una de las cosas principales. Yo creo que es lo más rico culturalmente que tenemos del barrio. Y de aquí de San Francisquito nace la danza conchera. Entonces, pues sí, hemos tratado de defender esa tradición y esa cultura pues ya muchos años y vamos a seguir defendiéndola. Pues sí, pues toda nuestra solidaridad y admiración, porque siempre estos procesos son bien complejos. En todos lados el gobierno quiere comprar conciencias, inyecta dinero, trata de dividir, ofrece cosas que nunca va a cumplir y efectivamente mantener un tejido social o reconstruirlo o agrandarlo, etcétera, es todo un gran reto, ¿no? Y pues no sé Sí, si quieras comentar algo más para despedirnos. pues nada, que florezcan nuestros pueblos, que florezcan nuestras tradiciones, nuestros barrios originarios y pues seguir luchando, organicemos nuestros barrios porque es la única manera que tenemos para evitar este tipo de procesos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos, platicarnos, darnos esta información y pues la importancia de ese llamado a organizarnos, a seguir luchando, ¿no? Cada quien lo va a hacer a su manera, pero pues lo importante es para nosotros alcanzar una vida social digna, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues ahí está la información en el bloque de denuncia y ahora vámonos con el bloque del comentario. Pa' comentarios de Francisco Cerezo. Pues el próximo martes presentaremos el informe anual de violaciones a derechos humanos en México, a cuya presentación los estamos invitando, pero consideramos recuperar un poco la historia de dicho informe, sobre todo porque el día jueves 13 de agosto cumpliremos 24 años de trabajo ininterrumpido como Comité Cerezo México. Para los que no saben o ya no se acuerdan, hace 24 años nacimos como Comité Cerezo a raíz de la detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto de mis hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, en ese tiempo estudiantes de la UNAM. Hago un paréntesis y un dato curioso. La comisión del Comité Cerezo que fue a Chiapas a documentar la incursión armada ilegal de los Pacales, grupo contrainsurgente chiapaneco,
en contra de los habitantes de la comunidad Efraín Espinosa y a impartir unos cursos de derechos humanos a otras comunidades y organizaciones, nos comentaron que unos compañeros de allá sabían de los hermanos Cerezo, pero pensaban que éramos unos viejitos. Les dijeron que sí estábamos viejos, pero no tanto como para ser considerados del Consejo de Ancianos. Regresando al tema, en el 2001, con la detención de los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, nos integramos al mundo de la defensa de los derechos humanos. Nos convertimos en víctimas activas en la lucha por la libertad de los presos por motivos políticos en México y aprendimos, no con tropiezos, a usar las muchas herramientas de la lucha social y en específico la herramienta de los derechos humanos para lograr la libertad no solo de mis hermanos y Pablo, sino de todos los presos por motivos políticos. Formamos parte de la Coordinación Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia y aprendimos de la experiencia de las organizaciones y familiares que ya llevaban más kilometraje recorrido en esta lucha. En una de las múltiples reuniones, a un compañero se le ocurrió proponer un censo de presos políticos de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos en nuestro país, con el objetivo de tener un instrumento concreto que nos permitiera dar a conocer su existencia y acercar a más gente a la lucha por la libertad. Como es usual en dichas reuniones, 2 o 3 ideas brillantes surgen de la necesidad, claro, en medio de 1000 ideas que parecen buenas, pero son en su mayoría irrealizables, o que quien los propone quiere que los demás la realicen. Ya saben, nos gusta mucho el ser los dirigentes teóricos, pero no mover un dedo o moverlo lo menos posible. Una de esas ideas fue el censo de presos por motivos políticos en México, pero además publicarlo como un libro de la represión. Sin embargo, no todos vieron en esa idea un instrumento que podía servirle al movimiento social. El censo se realizó debido a que estábamos impulsando la ley de amnistía federal y ahí debemos reconocer que varios compañeros de diferentes organizaciones o familiares de presos recorrimos los penales de la República Mexicana donde estaban los presos por motivos políticos. Oaxaca, Guerrero, la ahora Ciudad de México principalmente. A mí me tocó Oaxaca y Guerrero. Ahí visitamos a los presos por motivos políticos que estaban en los penales de Pochutla, Enetla y el ahora inexistente viejo penal de Izcotel, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Así como el penal de Acapulco en Guerrero. Levantamos el censo de, en su mayoría, presos losichas, víctimas de la represión contra el insurgente de Cedillo en Oaxaca y los presos de la OX en Guerrero, además de otros presos de conciencia de otras organizaciones. Logramos entonces tener las fichas de la mayoría de los presos por motivos políticos en México, pero ahí se quedó dicho esfuerzo. La Coordinadora Nacional se disolvió, muchos se alejaron debido a los cantos de sirena del Estado de que si dejaban la coordinación sacarían a sus presos, lo cual sucedió en muy pocos casos, otros debido a la promesa de una ley de amnistía estatal y nos quedamos como todas las organizaciones con una copia de todos los datos documentados de los presos. Como comité nos pareció importante mantener el objetivo de generar un instrumento para que se conociera quiénes eran los presos por motivos políticos y llamar a la solidaridad para lograr su libertad. Así que empezamos a documentar los casos. Se publicó una primera lista con datos básicos de todos los presos en una primera página web que solidariamente Nodo 50 nos proporcionó, junto con el correo oficial que aún mantenemos como organización, comitecerezo@nodo50.org. Y hasta el año 2010 publicamos nuestro primer informe, titulado La cárcel, una forma de criminación de la protesta social en México. El informe que presentaremos el próximo martes será entonces el número 14. 14 años de documentación de violaciones a los derechos humanos que nos ha permitido tener siempre un retrato bastante certero de la represión política en nuestro país. Tendencias, modalidades, estrategias de Estado. Nuestro segundo informe, publicado en el 2011, reflejó ya el cambio en la estrategia de represión política y contrainsurgente, el regreso de la desaparición forzada y el aumento de la ejecución extrajudicial. Así, identificamos que el discurso de la guerra contra la delincuencia organizada que inició Calderón enmascaraba otra realidad. Nuestro segundo informe se llamaría entonces Saldos de la represión en México, una guerra contra el pueblo. A partir del año 2012, nuestros informes tendrán un mismo título, Informe de violaciones a los derechos humanos en México, y un subtítulo que ha cambiado conforme a la realidad represiva estatal que hemos documentado. En ese año, el subtítulo sería Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista. En el año 2013, el informe abarca ya la documentación del Comité Cerezo en materia de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
los datos documentados por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y los datos que actualmente llamamos otras violaciones a derechos humanos que Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos documenta, y el subtítulo que elegimos fue El costo de la dignidad. Iniciábamos ya el sexenio de la continuación de la guerra contra el pueblo, el sexenio de Peña Nieto. Su discurso cambió, decretó el fin de la guerra contra la delincuencia organizada, pero se enfocó más en la represión política. Peña Nieto sería el presidente más asesino de luchadores sociales en la historia reciente del país. En 2017 nuestro informe fue subtitulado como La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado, y al término de su sexenio el subtítulo de nuestro informe sería El sexenio de la impunidad. Otro sexenio iniciaba, la esperanza de un cambio flotaba en el aire. Nuestro subtítulo del informe del año 2019 sería entonces, como pregunta, ¿el fin de la impunidad? Y a pesar de todas las promesas, no había justicia. De facto se le perdonó todo y hasta se premió al principal violador de derechos humanos, el ejército. Si bien documentamos una baja considerable de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas defensoras, la impunidad fue el signo destacado en materia de violaciones a derechos humanos cometidos en anteriores sexenios en contra del movimiento social y popular. En 2021, nuestro 10º informe tendría el subtítulo La impunidad que no termina, y terminaríamos el sexenio con nuestro 13º informe subtitulado como Silencio e impunidad. El caso Ayotzinapa y el caso de los 2 desaparecidos de manera forzada del EPR, Gabriel y Edmundo, por mencionar los más mediáticos, solo obtuvieron eso, silencio e impunidad por parte del Estado. ¿Qué más quisiéramos no tener que documentar ningún caso de violación a derechos humanos en contra de ninguna persona defensora por la importante labor que realizan de defender los derechos humanos de las víctimas de la guerra contra el pueblo del pasado y de la violencia generalizada que trajo consigo esta simulación neoliberal para despojarnos del todo? Y que a pesar del decreto del fin del neoliberalismo de AMLO, continúa ahora agudizado en Chiapas y otros estados y regiones del país, con la misma lógica neoliberal y el mismo discurso del Estado fallido, o las redes de macrocriminalidad que solo atinan a ver el fenómeno superficialmente, desde la lejanía de la beca y del grado académico, pero son incapaces de explicar la represión política y la violencia generalizada que llevamos viviendo desde el 2006 con la implementación aguda de la fase neoliberal del capitalismo, hoy con rostro humano, pero que es incapaz de resolver de raíz. También solo atina a repartir programas sociales, pero ahora solo para mantenerse en el poder y no para transformar la sociedad. Así que los esperamos el próximo martes 19 en la Academia Mexicana de la Historia, a las 19 horas, presentaremos un nuevo informe que hemos subtitulado La esperanza se desmorona. Pero no les diré nada más para que vayan a la presentación y podamos ver la radiografía anual que sobre la situación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas defensoras de derechos humanos hemos documentado. Y para terminar, no me queda más que agradecer profundamente a todas las personas que han aportado en medio de la turbulencia de la vida, con su esfuerzo solidario y voluntario a la documentación de miles de casos de violaciones a los derechos humanos que nos permiten publicar año con año un informe necesario sobre las violaciones a los derechos humanos en México. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco. Ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció. Y también les recuerdo que pueden vernos en vivo a través de la plataforma de YouTube y de Facebook. Y vámonos al bloque de La Voz de Fragua con este artículo Afore y Jubilación. Tanto alboroto y comentarios sobre las afores que esta palabra ya ha perdido casi todo su sentido. Pero, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué existen tantos llamados para su eliminación? La Constitución de 1917 finalmente estableció que el Estado aseguraría los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores mexicanos y sus familias. Gracias a esto, se crearon dependencias para administrar esta seguridad social como el IMSS o el ISSSTE. Hasta ahí todo bien, ¿no?
Pues todo cambió en 1997 con la primera reforma a la Ley del Seguro Social, la cual privatizó el manejo de estas garantías. Es decir, en vez de que el Estado se encargue de administrar la seguridad social, esta pasó a manos de las administradoras de fondos para el retiro, mejor conocidas como Afore. Evidentemente, estas no son controladas por el Estado, sino por bancos privados, la mayoría pertenecientes a los más ricos empresarios del país. Y no termina aquí, ya que en el 2007 una reforma a la ley ISSSTE sustituyó el sistema solidario de pensiones existente por un modelo de cuentas individuales, administradas por quién más que las Afores. Ahora las pensiones de nuevos trabajadores del Estado dependen exclusivamente del monto que logren ahorrar durante su vida laboral. Ojo, esta es la ley que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o CENTE, busca abrogar. Porque en lugar de que ese ahorro mejore la calidad de vida del trabajador y sus familiares cuando se retire, los bancos pueden invertir el dinero de estas cuentas en donde quieran y el riesgo recae únicamente en los trabajadores que se quedan sin ahorros. Es así como lograron financiar obras como el fallido aeropuerto de Texcoco, con nuestros ahorros. Con nuestros ahorros. Con nuestros ahorros. Lo peor de todo es que las principales Afores son de personas inmensamente ricas, administrando casi 70 millones de cuentas. ¿A usted le parece justo esto? Reconozcamos que con estas leyes todos somos explotados. Y debemos unirnos para luchar por mejorar las condiciones del pueblo. ¿O acaso permitiremos el despojo de nuestros ahorros para enriquecer a un puñado de empresarios multimillonarios? Juntos contra el despojo, la explotación y la represión. Resistencia, organización y lucha por el socialismo. Bravo, ya este es su periódico independiente. Afore Azteca de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, controla 16.8 millones de cuentas y tiene una fortuna de 4.9 mil millones de dólares. Afore Coppel. Agustín Coppel Lunken y sus hermanos administran 26 mil millones de dólares y además manejan 11.8 millones de cuentas. Y recordemos que una de cada 4 personas se afilia a Coppel. Cada hermano Coppel Lunken tiene una fortuna entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. El Afore 21 Banorte, Grupo Financiero Banorte de Carlos Han González, controla 7.3 millones de cuentas. Afore Principal de Diana Straubel, presidenta de Principal Financial Group, controla 2.3 millones de cuentas y recordemos, esta es una Afore estadounidense. Afore Profuturo. Alejandro Balleres González, presidente de Grupo Val, controla 8.4 millones de cuentas y tiene una fortuna de 9 mil millones de dólares. Afore Sura, de Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura, controla 7 millones de cuentas. Pensión ISSSTE, la única Afore pública, controla 2.5 millones de cuentas. Inbursa Afore de Carlos Slim Elú, presidente de Grupo Inbursa, controla 1.1 millones de cuentas y tiene una fortuna de 82.5 millones de dólares. Luchar, luchar hasta vencer, con el pueblo organizado, luchar con dignidad. Ay, ¿te has imaginado cómo sería tu vida después de 30 años de trabajo? ¿Disfrutar de una jubilación digna? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? ¿Una qué? ¿Qué? ¿Y luego digna? Jubilación digna. Un derecho que implica vivir con bienestar y seguridad económica tras una vida de trabajo. Pero su logro depende de condiciones laborales, políticas públicas y reformas estructurales al sistema de pensiones.
Una jubilación digna es un derecho que las personas trabajadoras tienen. Al retirarse de la vida laboral, deben contar con una pensión suficiente para cubrir sus necesidades básicas, alimentación, salud, gastos esenciales, mantener una calidad de vida adecuada, vivir sin depender económicamente de otras personas, tener acceso a servicios de salud, con la certeza de que el Estado te dé tu dinero puntual y sin pretextos. No sabía, está bien, sigue soñando. Seguiré soñando, pero también seguiré luchando. Bien, pues ya estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México. Mandamos saludos a quienes nos escuchan allá en el Estado de México, desde Toluca hasta Chimalhuacán, así como también a quienes nos escuchan en el barrio de San Francisquito, allá en el estado de Querétaro. También a quienes nos ven, nos escuchan en Cuernavaca, Morelos y hasta el norteño estado de Chihuahua, aquí en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Pueden compartir el material que así les guste el día de mañana o cuando puedan hacerlo. Y bueno, recuerden que el informe del comité, martes 19 a las 7 p.m. en la Academia Mexicana de la Historia, aquí en Ciudad de México, muy cerca del Metro Valderas. Y la rifa, ese día es la rifa, ¿no? El Rífate por los Derechos Humanos, y vamos a hacer un corte con la fusión de Radio Común precisamente recordando lo de la rifa, y no es tarde para comprar un boleto, 2 boletos o lo que su voluntad o su bolsillo les alcance. Rifa anual por los derechos humanos. Rifa anual por los derechos humanos. Ya viene la rifa anual por los derechos humanos. Para participar solo debes de seguir estos sencillos pasos. 1. Realiza tu aportación solidaria a la cuenta bancaria Banamex 79 41 379, sucursal 0681 o clave 002 18 00 68 17 94 13 79 2 a nombre de Francisco Cerezo. 2. Envíanos una foto del comprobante de tu donativo vía WhatsApp a los teléfonos 55 37 28 77 42 o 55 32 13 14 55. 3. Te responderemos con tu boleto digital. Cada boleto tiene un costo solidario de 45 pesos. La rifa se llevará a cabo en vivo en el mes de agosto, el día de la presentación del informe anual de violaciones a derechos humanos del Comité Cerezo México. Pa' que te relajes. Pa' que te relajes. Valor aproximado 2,032 pesos. Incluye un smartwatch, un ventilador omnidireccional, unos audífonos inalámbricos y una batidora de licuados Magic Bullet. Pa' que te armes una carnita asada. Para que te armes una carnita asada. Valor aproximado 3,416 pesos. Incluye una mesa plegable, una silla de eventos, un juego de jarros de cerveza y un rompecabezas. Pa' que te quites el frío. ¡Uy! Para que te quites el frío. Valor aproximado 1,250 pesos. Incluye una sábana polar,
un juego de termo, taza y vaso de vidrio, una tetera y un juego de té y un rompecabezas. Pa' que te consientas. Valor aproximado 700 pesos. Incluye un juego de bisutería y un smartwatch. Apoya esta rifa anual por los derechos humanos. Pues gracias, ya estamos de regreso. Miradas críticas, la situación en México. Ya nos están mandando saludos desde Chiapas, dice excelente trabajo Dani Marroquín. Muy buenas cápsulas, felicitaciones a las compañeras de Pau Picafresa. Saludos desde Iztapalapa. Pues muchísimas gracias. Y pues vámonos con el intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Bien, pues muy buenas noches. Pues buenas noches, Antonio. Gracias por tu Buenas tiempo para noches, esta entrevista. muy buenas noches, Héctor. Bien, pues vamos a hablar sobre precisamente Chiapas. Hace un par de días, en el marco de unos cursos de derechos humanos eh, que invitó la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, allá en el estado de Chiapas, militantes de la CENTE, se fue a dar unos talleres de derechos humanos, pero pues coincidió con lo que denunciaron integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de una incursión por parte de policías del estado de Chiapas. Ellos dicen la Guardia Estatal y las fuerzas de reacción inmediata PACAL, en una comunidad organizada en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la comunidad Efraín Espinosa del municipio de Venustiano Carranza. Y pues coincidió el hecho, ¿no? Y por eso se pudo hacer una visita allá a la comunidad como Comité Cerezo México, acompañado de la propia Asamblea de la Sección 40 y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y platícanos, Antonio, qué es lo que vieron. Fue una visita para recabar información, para saber de primera mano qué es lo que había pasado en la comunidad de Efraín Espinosa. Y pues cuéntanos, Antonio, qué encontraron, cómo les fue. Eh, Bueno, Héctor, sí, pues sin planificarlo, ¿verdad? Tuvimos una práctica de documentación, porque los talleres fueron sobre derechos humanos y documentación de violaciones a derechos humanos, y sin proponérnoslo, surge esta problemática o se da, y en ese contexto es que vamos, una comisión del Comité Cerezo México y una comisión de la ED 40 a la comunidad. Eh, Como antecedente en ese municipio que es Venustiano Carranza del estado de Chiapas, en el 2021, en el octubre del 2021, se comete la ejecución extrajudicial precisamente de Efraín Espinosa Pérez, un compañero del Frente Nacional, integrante de esta organización que luchaba por la defensa de la tierra, junto con otro compañero por parte de la Guardia Nacional y del grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos, de ahí del municipio. Ese es el nombre que tiene este nuevo centro de población ejidal que forma parte de la colonia Guadalupe Victoria del municipio Venustiano Carranza. Los compañeros, los defensores de la tierra, las mujeres, los niños, los adultos que viven ahí son cerca de 11 familias, y este año, desde hace 4 años, tienen posesión de la tierra y ya están trabajando la tierra. Son un poco más de 100 hectáreas de tierra. Entonces, ese es el contexto de la comunidad a la que se fue. Es una comunidad totalmente organizada y que pertenece al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. ¿Qué fuimos a hacer? Pues hacer la documentación de violaciones a derechos humanos, recabar datos y crear o encontrar evidencias de las violaciones de derechos humanos que sufrieron en la comunidad. Lo primero que notamos por los testimonios de las mujeres y de los niños incluso,
es que hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Hubo más de 50 vehículos de la Guardia Estatal, ahora Guardia Estatal, y de las FRIP o Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, quienes fueron en un operativo de allanamiento y de robo en contra de la comunidad. Además de eso, estuvo el helicóptero, que ahí las personas pueden ver la foto, pero también el uso de drones que estuvieron durante el allanamiento funcionando o haciendo uso de las fuerzas policíacas. El pretexto fue el que iban a recuperar una camioneta, pero decimos el pretexto porque para una camioneta mandar 50 camiones, incluso ese tipo tanqueta así de la Guardia Estatal, que hay fotos, el helicóptero y los drones, pues no, sin orden de cateo, porque además eso es importante, pues es un uso desproporcionado de la fuerza. Posteriormente se da el allanamiento, entran sin orden de cateo a todas las casas de la pequeña comunidad, sin decir ni preguntar para qué. Las personas al ver el operativo salen corriendo, fundamentalmente niños y personas, incluso algunas mujeres adultos mayores, con bebés de 3 a 5 meses, y se van a ocultar al monte. Esa es la reacción de las compañeras, de los muchachos, de las niñas, de los niños, correr, y corren, y en ese correr, pues claro, se van a lastimar porque es campo, es ahí salen de las zonas donde está la siembra, y pues se lastiman con todo lo que hay allá, pero huyen de la comunidad. Ahí el testimonio de una persona, mujer, defensora de la tierra, que plantea cómo vio el dron a 2 metros de su cabeza, porque se quedó a esperar a una persona de tercera edad, de la tercera edad, entonces se documenta el uso de los drones. Posteriormente, las autoridades, la policía, la Guardia Estatal, las FRIP, pues van a entrar como película de guerra, película para quien no ha visto, pero la gente ya los ha visto, a las casas, entran casa por casa, están las evidencias de que cortaron los costales con el abono, cortaron costales con frijol, como ustedes pueden ver en la imagen, son casas muy humildes, algunas con solo tablas, algunas de carrizo, las paredes. Van a robarse pertenencias, pequeñas bocinas, cargadores de celulares, cargadores del radio que utilizan las personas para comunicarse. Van a robarse 3 INES de otras personas, van a robar dinero en efectivo de otras casas, de gente que tenía, por ejemplo, para venir a la Ciudad de México a un tratamiento médico, se lo van a robar. Van a echarle ahí lo que ya denunciaban a la leche materna en polvo, aceite. Entonces van a regar todas las ropas por dentro. Van a hacer todo eso sin orden de aprehensión y sin explicar a la gente ni a nadie el por qué estaban haciendo eso. Las personas, pues muy espantadas, algunas muy con mucho susto, madres muy jóvenes, los niños también dando su testimonio pues, del miedo que tenían, no sabían si iban a regresar, tardaron cerca de 3 horas, 4 horas en regresar a sus hogares, ya después de estar en el monte, sin agua, sin comida, los niños menores de edad, los bebés, las compañeras, las personas, los adultos, los hombres. Y toda esa situación se va a dar en esa comunidad. Entonces, fue un allanamiento, hubo robo. Afortunadamente las personas salen, no hay otra violación más grave de derechos humanos como una detención arbitraria o tortura o ese tipo de cosas que lamentablemente están sucediendo en Chiapas cotidianamente con estas fuerzas estatales y especiales, ¿no? Inclusive hoy, ¿no? Se da a conocer un video donde están torturando a un joven en Yajalón, ¿no? En Chiapas, los de las Fuerzas de Reacción Inmediata PACAL. Inmediatamente el gobierno ya dice que los detuvo, pero, porque es evidentemente grave, pero esto también es grave, ¿no? Este uso desproporcionado de la fuerza en contra de una comunidad organizada que está trabajando la tierra. Y también decirle al auditorio que Venustiano Carranza es un municipio muy fértil. Ahí fue cuna del cacicazgo, pues porque ahí las tierras son muy fértiles, se da maíz, se da papaya, o sea, se da mucha, hay mucha producción, ganado, entonces es una zona
que históricamente fue acaparada por el cacicazgo porque es una zona muy productiva. Y continúa el cacicazgo intentando recuperar las tierras que los pueblos organizados habían recuperado de ese previo despojo de este tipo de personas. Y para contextualizar más todavía a la audiencia, esta fuerza de reacción inmediata PACAL no es la primera vez, ¿no? Ni es la primera organización que denuncia al PACAL por cometer graves violaciones a derechos humanos, incluso desde su surgimiento cuestionada a su director ya teniendo una investigación penal en el estado de Michoacán, precisamente por violaciones graves a los derechos humanos. Sus integrantes de PACAL, la mayoría son exmilitares, ¿no? Se recogieron de otras corporaciones, sobre todo federales, para formar esta fuerza de reacción inmediata, que efectivamente hemos visto que todas sus incursiones son de esa manera, ¿no? 50, 60, 70 autos, algunos blindados, ¿no? Con helicópteros, drones entran a las comunidades, detienen, torturan, asesinan o ejecutan de manera extrajudicial. Y hay muchas denuncias, hay varios detenidos agentes de PACAL por secuestro, por tráfico de drogas, ¿no? Y no es algo nuevo, están actuando como un ejército de ocupación, por eso en el título del programa le poníamos la estrategia de terror en Chiapas, ¿no? Ahora, o imagínense ustedes, están viviendo, están durmiendo en su casa o están en su casa y de repente les dicen, ya viene un convoy de 50, pues, ¿para dónde van a salir? Ellos corriendo al monte, ustedes imagínense estar en una situación similar, pues todos los daños, no solamente físicos, materiales que ya nos platicó Antonio, sino también los daños pues, psicológicos en los niños, en las niñas, en los jóvenes, estar en esa zozobra constante de que nos van a desalojar, nos van a quitar las tierras, o otra nuevamente van a matar a un compañero, una compañera, o van a detener a una persona, y ese es pues la realidad que están viviendo muchas comunidades y muchos pueblos en el estado de Chiapas, aunque no solamente en el estado de Chiapas. ¿Pudieron platicar con compañeros y compañeras cómo está su ánimo, por así decirlo, después del impacto inicial que sabemos que es complejo, ¿no? ¿Qué dicen los Sí, compañeros? pues sí, coincidentemente con esta ida al estado dimos también el taller de mecanismos de afrontamiento psicosociales, ¿no? Frente a la represión política. Y las reacciones son diferentes, pero en general, toda la población, todas las personas que viven ahí en ese espacio, la gente que está defendiendo la tierra con su cuerpo, con su vida, regresó a su comunidad. Decir que algunas tienen la opción de que tienen familias y pudieron retirarse con sus familias, pero no, ellos deciden, los adultos, regresar a la comunidad, regresar con sus niños. Y efectivamente, en algunas personas, pues hubo miedo cuando se enteran en las 6 de la mañana, les llaman, les avisan que ya está el operativo. Fue una salida abrupta porque estaban a 100 metros del lugar. Es una zona que no es aislada. Está el municipio de Venustiano Carranza, pero decíamos es una colonia o una parte, un nuevo ejido de la colonia Guadalupe Victoria. Entonces, no es muy lejos, no está tan aislado. Entonces, la gente se da cuenta, les avisan y es una cuestión muy intempestiva. Algunas personas dicen, bueno, mujeres decían, sí, tengo miedo, mis bebés, mis hijos, los niños expresaban esa angustia de no querer dormirse en su casa, de querer dormirse con sus papás, porque pues tenían ese miedo, y otras personas, mujeres defensoras diciendo, yo no tengo miedo, esto es lo que hemos enfrentado y vamos a regresar o estamos en nuestra casa, en nuestra tierra y aquí vamos a permanecer. Lo mismo los varones, tuvimos la oportunidad de leer, de estar con ellos, escuchar sus testimonios y en esta claridad de que lamentablemente han vivido este tipo de operativos y otras violaciones graves a derechos humanos históricamente en la región desde que se organizan por la tierra y muy claros también que responde, entre otras cosas,
a la dinámica local que tiene el Estado, pero también sin desvincularlo con la jornada de lucha que está haciendo el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo a nivel nacional, por el tema del 30 de agosto, Día del Detenido Desaparecido. Entonces hay claridad, ellos dicen, bueno, sí, o sea, sí tiene que ver con una cuestión, pues, del Estado, de la dinámica del Estado, pero también tiene que ver con que el Frente Nacional ha estado apoyando durante el inicio del caso el tema de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Entonces ellos tienen mucha claridad política también del por qué el Estado pretende intimidarlos, realiza este tipo de operativo, que si bien es cierto, los están haciendo en muchas partes del Estado, pues a ellos les toca en este contexto de la defensa de la tierra y de la exigencia de la presentación con vida de dos personas revolucionarias, que ellos así los consideran, de su presentación con vida. Entonces, como todo impacto psicosocial en la represión, efectivamente hay reacciones diversas, pero han creado mecanismos importantes para poder comprender esa dinámica del Estado y también responder a esa dinámica del Estado, fortaleciendo sus lazos como organización y fortaleciendo sus principios políticos como organización y sus objetivos como tal. Por supuesto, pues sí, se le remueve a uno la entraña, ¿verdad? De ver a los niños, son casas muy humildes, tal vez para alguien diga, ah, pues te robaron tu bocina, pues sí, a lo mejor en la ciudad sales del metro y te compras una bocina china de 50 pesos, pero en ese contexto es un patrimonio, ¿no? La bocina, el cargador, o sea, es gente que está viviendo, pues si nosotros decimos aquí al día, pues viven con la mitad de lo que uno vive al día. Entonces el ahorro de 200 pesos, de 300 pesos, pues es el ahorro de una semana para la despensa de la semana. Tiraron las despensas, tiraron las comidas, pero también es ver que a pesar de eso, su organización, sus familias, inmediatamente juntaron despensa, inmediatamente juntaron comida, sopa, frijol, huevo para los niños, para las familias, y decir, ¿no? Que incluso nos dieron de cenar, ¿no? Cuando llegamos nosotros, nos ofrecieron la cena. Entonces, pues sí, es algo, pues doloroso, porque ningún niño, ninguna mujer, ningún varón, adulto, viejo, de cualquier edad, tendría por qué estar en la zozobra de ser desalojado, detenido, asesinado de la tierra donde vive y la tierra con la cual trabaja, ¿no? Recuperando este lema de Emiliano Zapata, de la tierra es quien la trabaja. Ellos viven de la tierra, trabajan la tierra, la hacen productiva y pareciera que ese es un delito o un grave delito y que el castigo es este tipo de operativos que violan los derechos humanos y afectan también a las personas en su psique, en su físico, y pues eso no es correcto, es grave y es algo que debemos denunciar. Y con las personas, los maestros de la ED 40, pues lo hicimos desde la herramienta de los derechos humanos, ¿no? La documentación, el llenado de los formatos de denuncia, la relatoría, entendiendo que tiene sus límites y que tiene sus alcances y que no sustituye la labor que va a hacer su propia organización o el magisterio como una organización que ha sido solidaria con este tipo de eventos en el estado de Chiapas. Importante mencionarlo también el día de ayer, precisamente el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hace un pronunciamiento que dice el presidente municipal y delegado de gobierno de Venustiano Carranza vienen procediendo con dilación y demagogia para resolver la problemática de la región. Son 11 puntos, y mal no 12 puntos, en donde precisamente explican que pues la extrañeza de que tienen una mesa de atención con la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, han entregado su pliego petitorio, ha habido pues cierto diálogo con el gobierno, con el nuevo gobierno encabezado por el licenciado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, ¿no? Y a pesar de tener esta interlocución, de esta mesa de atención, pues dicen, pues sí, el gobierno del estado de Chiapas nos pone una mesa, pero por otro lado, el presidente municipal de Venustiano Carranza y las autoridades crean las condiciones para la intervención de la propia Guardia Estatal y esta fuerza de reacción inmediata PACAL, ¿no? Y sí, efectivamente hay esa coincidencia, podríamos decir,
del inicio de la jornada, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Es decir, cada vez que hay una jornada de lucha convocada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, comienzan a recurrir como una forma, pues, de y tratar de inhibir su participación en estas jornadas de lucha, pues vienen actos de represión, ¿no? Ya sea cateos, ya sea ejecución, incluso desaparición, y es o antes, durante de las jornadas o poco tiempo después de que culminan las jornadas viene una respuesta por parte del Estado mexicano para tratar pues de inhibir, de que la gente no luche, que la gente no proteste, que la gente no denuncie, ¿no? No solamente la lucha por sus condiciones materiales de existencia, por las problemáticas que tienen en sus localidades, sino que pues el gran crimen para ojos del Estado es que se han solidarizado con luchas a nivel nacional y que han visibilizado la problemática de la desaparición forzada o de la presión política a nivel, a nivel nacional. Y bueno, pues una escuela en vivo para quienes fueron de cómo documentar violaciones a derechos humanos y nada más a lo mejor de platicarle un poquito a la gente que precisamente la documentación es la base de la herramienta de los derechos humanos, ¿no? Si no tenemos esa documentación, si no tenemos escrito, plasmado en relatorías o en entrevistas lo que realmente pasó, pues con el paso del tiempo ya no vamos a poder hacer mucho desde la herramienta de los derechos humanos. ¿Algunas palabras para despedirnos, Antonio? Pues agradecer a los maestros de la ED 40 su asistencia, su disposición por ir, su invitación y la disposición de ir a la comunidad. Agradecer a la organización que nos hizo posible ir a Chiapas, porque nosotros pudimos estar gracias a que otra organización que no es el Frente nos pidió ir a capacitar y generosamente y solidariamente nos permitió viajar antes para pasar a Tuxtla y después ir con ellos a dar la documentación, que también ahí dimos el taller de presos en injusta reclusión y ya el domingo teníamos un preso ahí, por circunstancias de la vida, una detención ahí que se dio. Y otra vez tuvimos que en vivo exponer los conocimientos, entonces, pues agradecerle, ¿no? Agradecerle tanto a los maestros de la ED 40 su disposición, su solidaridad, el habernos dado de comer, el organizar el evento. Agradecer mucho a la organización que nos invitó, que también sufragó los gastos, que nos invitó a comer, que tuvo esa sensibilidad humana, lo cual también agradecemos. Y comentar que los derechos humanos, como decíamos en todos los talleres y en el libro de derechos humanos, pues para nosotros no hay neutralidad, ¿no? O estamos con esa gente, con esas personas, con esos defensores y defensoras de derechos humanos que a veces sin saber leer y escribir, sin hablar español, sin tener un título, defienden a la tierra, defienden la propiedad colectiva de la tierra y se aferran a los principios de una sociedad distinta, o no estamos con ellos, ¿no? Entonces, como Comité Cerezo y reiterando estos 24 años, ¿no? De nuestra detención y de que se organiza el comité, pues desde que surgimos y posteriormente decidimos estar con el pueblo que se organiza y lucha, o con el pueblo que lucha a veces de manera desorganizada, pero con justa razón de exigir y ejercer los derechos humanos que lamentablemente se siguen violando en nuestro país y se siguen ocultando esa violación lamentablemente bajo un discurso que no corresponde a la realidad. E ir a Chiapas y platicar con la gente es eso, reafirmar que lamentablemente el discurso no coincide con lo que la gente vive en el día a día. Y eso es muy grave porque la negación de que está sucediendo cosas graves y violaciones graves de derechos humanos, pues es el principio de la impunidad. Y con la impunidad, pues tenemos una estrategia muy similar a la Ciudad Juárez en 2011 con el operativo conjunto Chihuahua, que hoy se aplica en Chiapas, con otro nombre, con otros nombres de corporaciones, con otros funcionarios, pero a final de cuentas la esencia es esta estrategia de mediante el terror lograr el control social, el control político y el castigo a las organizaciones y a los pueblos que no se someten a una política neoliberal. Aunque sabemos que se acabó por decreto hace 6 años, lamentablemente la realidad nos dice que el neoliberalismo existe, goza de cabal salud y que continúa utilizando la estrategia de terror para obtener beneficios económicos por medio del control político del Estado. Pues muchas gracias, Antonio, por toda la información y el trabajo que se realizó. Y pues decirle a la audiencia que nos vemos este jueves 14
a las 5:30 de la tarde ahí en la Secretaría de Gobernación en Abraham González. Ya son 19 reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda. Vamos ahí a estar presente, acompañando pues a Nadine Reyes Maldonado, a Margarita Cruz Sánchez, por el caso de la desaparición forzada del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pues ya 19 reuniones. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda ya se va el 30 de agosto. Y bueno, pues no queda más que pelear por los derechos, porque pues ya van 19, casi 3 años de la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda y pues nomás, pues no buscan y no quieren investigar. Nos vemos este jueves 14, 5:30 en la Secretaría de Gobernación y pues muchas gracias, y a los que no puedan asistir a ese meeting, acompañar a las víctimas, nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.